Luis Carlos Langenegger Martínez, médico graduado de la Universidad de El Salvador en 1985, residencia de Medicina Interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, residencia de Diagnóstico en Radiología en el Hospital Español en México DF, además cursos de resonancia magnética en el Hospital ABC de México DF. Vamos a hablar acerca de las aplicaciones modernas de la tomografía axial computada. Doctor. Perdón por los problemas técnicos. Yo les traigo, primero gracias por la invitación, gracias a la Sociedad de Medicina Interna. Quiero que sepan que de todas las áreas de la radiología, seguramente la tomografía es el área que ha tenido un mayor avance tecnológico en los últimos 10 años, con seguridad. Y esto ha sido posible gracias al desarrollo de equipos cada vez más rápidos y cada vez con mejor resolución, con detalles más finos que permiten ver prácticamente cualquier estructura del cuerpo, incluidas las arterias coronarias. Perdón, para cambiar, me trae el control, por favor, para... ¿Cómo? ¿Este no es? No, pero ya. Conectar para que lo pueda. Bien, entonces como traigo bastantes diapositivas, vamos a avanzar. El objetivo que les traigo de la plática es conocer las aplicaciones recientes de la tomografía y todas las indicaciones clínicas. Aquí ven ustedes todas las aplicaciones recientes: la perfusión cerebral, el angiotac coronario, el urotac, la colonografía, el angio de prácticamente cualquier parte del cuerpo y algunas imágenes del músculo esquelético. Bien, comenzamos con la perfusión entonces. Cuando ustedes tengan un paciente en la emergencia con un síndrome neurológico agudo, con un ictus, lo primero que tienen que hacer desde el punto de vista radiológico es tomar una tomografía simple, sin contraste endovenoso. Y esto es para excluir la presencia de hemorragia. La hemorragia, como la ven ustedes, se ve como una zona hiperdensa, quiere decir de mayor densidad con respecto al parénquima cerebral. Esta zona puede ser pequeña o puede ser, así como ven ustedes, extensa, incluso con invasión de los ventrículos. Pero además de la hemorragia, hay otros simuladores del ictus, por ejemplo, infección, inflamación, procesos neoplásicos, hemorragia subaracnoidea. Entonces, una vez excluido lo anterior y cuando tengan el paciente con un síndrome clínico y con hallazgos tomográficos sospechosos, el siguiente paso que vamos a hacer es detectar y cuantificar el tejido infartado. Entonces, les traigo esta imagen para que vean cómo se observa la isquemia por TAC. A diferencia de la hemorragia, que la hemorragia se ve hiperdensa con respecto al parénquima cerebral, la isquemia es hipodensa, quiere decir de menor densidad, de menor atenuación que el parénquima, y además, como pueden ver, confinada a un territorio vascular. Eso es bien importante, en este caso, la arteria cerebral media. A ver, ok. Como yo sé que no en todos los lugares hay software de perfusión y no todos los sitios pues tienen la posibilidad de tener resonancia magnética, entonces es importante para ustedes como internistas conocer los signos tempranos de isquemia aguda. Estos signos en las primeras 3 horas son poco sensibles, pero de las 3 horas en adelante andan alrededor de un 60 o un 70% de sensibilidad y es importante que los conozcan. Estos son hipodensidad de la sustancia gris, el efecto de masa y las arterias hiperdensas. Ahorita se los muestro. Este es el signo que yo veo con mayor frecuencia, por eso se los traigo de primero. Se llama signo de la arteria cerebral media hiperdensa y lo que nos traduce es que hay un coágulo proximal en la cerebral media, en el segmento M1, aunque a veces puede verse distal, pero la mayoría de veces se ve así, proximal. Este signo es importante conocerlo porque se asocia a mayor riesgo de hemorragia,
a mayor problema de déficit neurológico y a infartos con mayor extensión. Otros signos, recuerden que lo que vemos por la tomografía es un reflejo de lo que está pasando a nivel celular. La célula está hinchada, está llena de agua. Entonces, lo que vemos es hipodensidad y pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, en este caso a nivel de la ínsula, pero también puede ser a nivel de los, la siguiente por favor, de los ganglios basales, a nivel del núcleo lenticular. Y algo importante, estos hallazgos son sutiles, ¿verdad? Estos hallazgos no los tienen que ver ustedes con el foco, ¿verdad? O a trasluz. Estos hallazgos hay que verlos en un negatoscopio para que los puedan ver bien. Entonces, si ven aquí, hay una hipodensidad bastante sutil aquí, pero ven los ganglios basales hipodensos con respecto al otro lado, y el lóbulo temporal hipodenso con borramiento de surcos por edema. Estos son los signos de isquemia temprana. Entonces, a medida que pasa el tiempo, estamos hablando de alrededor de 10 horas después del infarto, ya tenemos un infarto bien establecido. Miren la cerebral media hiperdensa, el infarto bien establecido, ya con cierto grado de efecto de masa sobre el ventrículo. Entonces aquí este infarto pues ya es irreversible, está completamente infartada en un paciente de alrededor de 10-12 horas después del inicio de los síntomas. Y la evolución, la siguiente por favor, la evolución de la isquemia, otra vez miren la cerebral media hiperdensa, como les mencioné, se asocia a infartos más extensos, a mayor riesgo de hemorragia en los primeros 3 días después del infarto, con efecto de masa y transformación hemorrágica, ¿verdad? Entonces, esta es prácticamente la evolución natural en un infarto no tratado. La que sigue. Ok, les traigo esto para que tengan una idea de una forma práctica y fácil para ver qué territorio vascular es el que está afectado. La cerebral anterior, por imagen, va rostral o por delante de las astas anteriores de los ventrículos laterales. La cerebral posterior, por detrás, la anterior, por favor. No, la que sigue. La anterior es cerebral posterior por detrás de los trígonos, y todo lo que queda en medio es territorio de la cerebral media. Es una forma bien práctica y sencilla de ustedes poder decir cuál es el territorio vascular afectado. La que sigue. Entonces, una vez descartada la hemorragia, una vez teniendo el paciente con signos de isquemia aguda, lo que continúa es ver cuál es el tejido infartado y cuál es el tejido que está en riesgo. Ustedes ven, aquí está el trombo, la cerebral media hiperdensa, y distal tenemos una zona de necrosis coagulativa con perfusión prácticamente cero, ¿verdad? Es una zona con isquemia severa, que es el infarto, y rodeando al infarto hay un área hipoperfundida que está en riesgo, pero es potencialmente salvable. Esa zona es la importante, y esa zona es la penumbra. Entonces, la que sigue, distal al coágulo, y no voy a entrar aquí en mucho detalle técnico. Le inyectamos material de contraste endovenoso, el equipo nos da estos mapas donde se obtienen el flujo, que es la cantidad de sangre por unidad de tiempo, el volumen, cantidad de sangre por unidad de masa, y el tiempo de tránsito medio, que es lo que tarda la célula en cruzar la red capilar. Entonces aquí lo importante es que cuando el flujo está disminuido, pero en forma leve, hay mecanismos de autorregulación del cerebro, aumenta el volumen por vasodilatación refleja, porque hay arterias colaterales, y entonces en este caso el volumen va a ser normal. Pero cuando el flujo está marcadamente disminuido, sobrepasa los mecanismos de autorregulación, y entonces tenemos un volumen prácticamente disminuido y tenemos el núcleo del infarto. La que sigue. Entonces, vean esta señora, 94 años, sabemos el tiempo exacto porque la paciente se cayó, entonces los familiares la oyeron el golpe, fue en la madrugada y la llevaron directamente al hospital. Tenía apenas 2 horas 30 minutos después del trauma. Llegó inconsciente, antecedentes de hipertensión arterial, y además tenía un marcapasos. La siguiente. Entonces le tomamos el estudio tomográfico simple. Esto lo pueden tomar en cualquier parte. Entonces
ven ustedes la cerebral media hiperdensa, el signo que venimos hablando, pero el resto del estudio prácticamente era normal, excepto que tenía un hematoma en los tejidos blandos de la región frontal por el trauma, que aquí lo pueden ver ustedes, la que sigue por favor. Entonces, con todos los datos clínicos y tomográficos procedimos a hacerle la perfusión, se hizo primero el angio, entonces en el angio ven amputación del segmento M1 de la cerebral media y si se fijan aquí hay una zona de isquemia temporal anterior. Entonces, básicamente, pues se comprobó que estaba amputado, la que sigue. Y aquí tienen los mapas que les estaba hablando, entonces, esto, los colores, pero fíjense aquí, este es el tiempo de tránsito medio, que va a estar aumentado, este es el flujo. Entonces, como les mencioné, el flujo, en este caso distal al trombo, está disminuido, prácticamente todo el territorio de la cerebral media, aquí lo pueden ver, disminuido, esto es normal, esto es disminuido. Y en cambio el volumen solo está disminuido en la parte anterior, toda la parte posterior, el lóbulo occipital, tiene un volumen normal. Entonces sabemos que el infarto, el núcleo del infarto es este. Todo esto es la penumbra, que aquí la vemos, tiempo de tránsito prolongado y el flujo disminuido. Entonces sabemos que esta paciente tiene el infarto anterior y todo lo demás, penumbra, la que sigue. Entonces se le pasó a cateterismo, se le hizo una trombectomía, pero no fue satisfactoria. Sin embargo, ven ustedes que sangró un poco, lo esperado, y además hay bastante edema por borramiento de surcos. La que sigue. Otro caso, prácticamente el estudio de simple, pues era normal, llegó con hemiparesia del lado izquierdo y tenemos amputación del segmento M1 y ustedes ven aquí tanto el tiempo de tránsito medio como el flujo está disminuido en toda esta zona, el tiempo ha aumentado, pero el infarto, básicamente el núcleo del infarto solo es en la ínsula y en los ganglios basales. Todo esto, lo demás, es penumbra, se pasó a trombolisis y esta fue la zona residual que quedó. La que sigue. Entonces, otro paciente, a veces es difícil porque se mueven, ¿verdad? Pero aquí hay una zona de hipodensidad y en este caso ustedes ven el infarto prácticamente similar a todo el área de déficit de flujo. Entonces, y lo cual se corroboró con resonancia magnética. Más tarde les van a hablar de las ventajas y desventajas de estos dos métodos, resonancia y TAC, así que ya no voy a seguir con esto. Vamos a pasar al siguiente tema, adelante, de la que sigue. El angioTAC coronario, la que sigue. Entonces ustedes pueden ver que de todas las patologías del corazón, la isquemia prácticamente es la mitad de todos los casos. Entonces, la enfermedad coronaria. Entonces, es importante conocer de que hay métodos no invasivos ahorita con los que podemos evaluar la isquemia. Y si ustedes la comparan, por ejemplo, la cantidad de muertes con cáncer, siempre la enfermedad coronaria es mayor. La que sigue. Entonces, tenemos el método de imagen no invasivo, donde podemos ver no solo la anatomía, sino también la morfología del corazón y la función de los ventrículos. La que sigue. Entonces vamos a definir el angioTAC coronario como el método que nos permite estudiar, como les digo, la anatomía, todas las variantes anatómicas. Importante, podemos ver la placa, caracterizarla, evaluar todos los procedimientos quirúrgicos como los stent, bypass y además cuantificar función ventricular. En un solo estudio, anatomía, morfología y función. La que sigue. Las indicaciones son varias, les quiero hacer notar. Es en aquel paciente que llega con dolor de pecho, pero con un riesgo bajo o intermedio. El paciente que le llega a la emergencia chocado, hipotenso, pálido, sudoroso, con cambios electrocardiográficos y dolor, ese paciente va para cateterismo, ¿verdad? Ese paciente no se beneficia con este método, sino que son aquellos pacientes que no tienen cambios electrocardiográficos o que los cambios son no diagnósticos, las enzimas negativas, que no pueden ejercitarse, por ejemplo, o que tienen test, por ejemplo, prueba de esfuerzo, medicina nuclear, que han sido ambiguos en el resultado. Entonces, todos estos pacientes se benefician con el estudio, pero además podemos ver estructuras extracardíacas, el pericardio, podemos ver alteraciones congénitas, anormalidades de la circulación coronaria, etcétera. La que sigue. ¿Cómo preparamos al paciente? En ayunas, 4 o 6 horas.
buena hidratación, pueden tomar sus medicamentos y como lo que necesitamos es que la frecuencia cardíaca esté baja, que le decimos que no tome soda, bebidas energéticas, cafeína, etcétera, 12 horas antes del examen. La creatinina en sangre y antecedentes de alergia al yodo es importante. La metformina, sobre todo en los pacientes que tienen problemas renales, porque esto se elimina básicamente por el riñón. La que sigue. El riesgo es similar a cualquier tomografía que ocupe contraste endovenoso. La siguiente, por favor. Entonces, primero hacemos el score de calcio. Marcamos con los colores, ustedes ven las diferentes arterias, esto nos da el volumen, esto nos da el valor total de calcio y esto se coloca en una gráfica donde nos da el percentil de acuerdo a la edad del paciente. Con esto tenemos la presencia y el volumen de placa, es importante, mire, es un parámetro pronóstico de eventos cardíacos, obviamente el paciente a mayor cantidad de calcio, mayor riesgo de eventos coronarios. Y contribuye pues a estratificación del riesgo. La que sigue. Ya una vez hacemos el score de calcio, inyectamos el material de contraste y vemos, ustedes pueden ver perfectamente las arterias desplegadas, ¿verdad? Vemos la pared, vemos las estructuras que están alrededor, podemos rotarlas, podemos ver diferentes proyecciones. La que sigue. Aquí lo ven comparado con la angiografía, ¿ve? Prácticamente similar, con la ventaja que el TAC, podemos ver la pared, fíjense aquí, una placa mixta, que aquí obviamente no se ve. Aquí hay otra zona de estenosis leve, que aquí se ve la estenosis, pero no se ve que la causa. Con el TAC sí podemos ver. La que sigue, por favor. Entonces vamos a ver una estenosis leve, menos del 50%, y lo que les mencionaba, podemos caracterizar la placa. Podemos ver si es una placa calcificada, podemos ver si es una placa mixta como aquí, o una placa no calcificada. ¿Ve? Entonces aquí hay placas, pero ustedes ven la luz, hay bastante, suficiente luz, es una estenosis leve. La que sigue. Entonces hablamos de estenosis moderada, entre un 50 a un 70% de la luz. Fíjense esta placa excéntrica con remodelación positiva, la luz está bien, pero que hay una placa que condiciona una estenosis de un 60 y un 70%, significativa, predominantemente fibrolipídica. Esto es importante para el médico, conocer la característica de la placa. Esto no lo van a ver con el cateterismo, y aquí está la luz y el resto es la placa. La que sigue, entre un 70 y un 99%, una estenosis severa. Prácticamente esta es la luz, y aquí incluso hay cambios ya en el subendocardio del músculo, cambios de isquemia. La que sigue, y en un paciente con obstrucción severa, aquí está obstruida la circunfleja, y cambios en la pared inferolateral por un infarto. Ok, la que sigue. Entonces, esto es importante, esta es la fortaleza del método, mire, el valor predictivo negativo del 100%, quiere decir que si le hacemos el examen y su estudio es normal, usted se va a su casa tranquilo que no tiene enfermedad coronaria, 100%. De hecho, les han hecho seguimiento a los pacientes 6 meses hasta año y medio, y todos los que se van con un examen negativo, ninguno tiene un problema siguiente de enfermedad coronaria, por lo menos en el tiempo que los han seguido. Entonces, esta es la fortaleza del método, es un método bien certero. La que sigue. Un par de casos por el tiempo, ¿verdad? Llegó con dolor precordial, cambios en la cara inferior del electro, un score de calcio de 65, la que sigue. Entonces, fíjense, la coronaria derecha, prácticamente esta, nada más de lumen, y lo demás está obstruido. Miren la correlación con el cateterismo, todo el resto tapado, con un poquito de circulación, de reperfusión distal. Entonces, este es después de la angioplastía, así le quedó la arteria. La que sigue, es el mismo paciente. Esta es la descendente anterior, si ustedes ven, y ven cómo se ve, después del origen de la primera rama diagonal, está una placa, que aquí la ven más grande. Esta es la luz, esta es la placa, una estenosis crítica, ¿verdad? Aquí está la zona de estenosis inmediatamente después del origen de la primera rama diagonal, igual que se ve aquí, y este es el estudio después de la angioplastía. La que sigue, y la circunfleja, entonces completamente tapada, un paciente con una enfermedad trivascular. De hecho, llevamos varios doctores también que le hemos hecho el estudio y han ido a hacerse el cateterismo ¿verdad? Y es un estudio que salva vidas. La que sigue, por favor. Este paciente llegó un domingo, se había tomado una Viagra y 2 Red Bull. Entonces llegó con dolor precordial agudo. La que sigue, estaba completamente obstruida la circunfleja. Entonces miren la correlación
con el cateterismo, era 100%. La que sigue. Y las otras arterias, pues tenía algunas plaquitas en la descendente anterior, pero básicamente el resto del estudio estaba bien. La que sigue. Además podemos ver anomalías en el origen de las coronarias y en el trayecto. Estas son las más importantes, la que pasa entre la aorta y la arteria pulmonar, porque puede dar obstrucción. La que sigue. Igual, ¿verdad? Hay variantes anatómicas, dos arterias izquierdas, la que sigue. Y esta paciente, el hermano tuvo muerte súbita, como a los 18 años. Ella llegó a hacerse un estudio después, y ustedes pueden ver que la coronaria derecha se origina del seno del lado izquierdo y cursa entre la aorta y la arteria pulmonar. Entonces, fíjense cómo se adelgaza, miren cómo se acoda y se adelgaza. Si esta paciente corre, hace ejercicio, está en riesgo de muerte súbita. Y esto pues lo podemos descubrir fácilmente con el TAC. La que sigue. Podemos ver los stents, como les mencionaba. Aquí puede uno 100% decir que el stent está permeable. La que sigue. Y los injertos aortocoronarios, bypass, ¿verdad? Las arterias nativas completamente calcificadas, pero aquí ven un bypass a la coronaria derecha, el otro hacia la descendente anterior y una rama obtusa marginal, todos permeables. La próxima. Y ahora fíjense, el paciente que llega con dolor torácico agudo, que el clínico no sabe si será por una disección aórtica, tendrá embolismo pulmonar, tendrá problemas en las arterias coronarias, en un solo estudio, se llama triple rule out. En un solo estudio le podemos decir si tiene disección, si tiene embolismo o si tiene patología coronaria, en un solo estudio. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. La que sigue, por favor. Bueno, como la verdad que cada uno es un tema en sí, ¿verdad? Pero vamos a tratar de cubrir lo más importante de cada cosa. La que sigue. Fíjense, la radiografía convencional, el problema que tiene es que la sensibilidad es bien baja y hay un montón de factores que limitan el cálculo, el gas, otras calcificaciones. De hecho, y uno lo ve con los pacientes, las calcificaciones pequeñas no se ven, ¿verdad? No se ven así en la placa simple. Entonces, y además tiene pues ningún valor en detectar neoplasia. La siguiente. El pielograma endovenoso, la desventaja principal para mí es que requiere preparación, hay que darle laxantes, es un procedimiento relativamente largo, a menos que haya una masa grande que desplace los cálices, pues una masa chiquita no la vamos a ver, ¿verdad? Para evaluar litiasis, pues tiene una sensibilidad y especificidad buena. La que sigue. Entonces, lo que estamos haciendo es la urotomografía, que es un examen para ver los riñones, uréteres, vejiga, le administramos contraste endovenoso y adquirimos la fase simple, nefrográfica y retardada. La que sigue. Entonces, estas tres son las indicaciones más frecuentes por las que nos llegan los pacientes: evaluación de hematuria, evaluación de cálculos en el tracto urinario y la caracterización de masas renales, a veces por anomalías congénitas, etcétera. La siguiente. Entonces, en la fase sin contraste, vemos los cálculos, la presencia, el tamaño, a dónde están, la relación, ¿verdad?, que tiene en las diferentes partes del uréter. Además, medimos la atenuación base de los tumores, excluimos hemorragia y no utilizamos contraste oral. La que sigue. Los signos de obstrucción aguda, hidronefrosis, el uréter dilatado, ¿verdad? Perdón, los cálices dilatados, hidrouréter, la estriación perirenal por edema, aumento del tamaño del riñón, toda la extracción periureteral, todos estos son signos de obstrucción aguda. La que sigue. Y lo que les mencionaba, fíjense las ventajas. 1, rápido, en cuestión de 5 minutos usted tiene el diagnóstico. 2, no requiere ninguna preparación. Confirma o excluye el cálculo, una sensibilidad y especificidad casi del 100%. Determina el nivel de obstrucción. La dosis de radiación es baja, básicamente similar a un poquito más tal vez de un pielogramo, pero siempre es baja. La que sigue. Y además esto es bien importante, fíjense. Nos mandan los pacientes por sospecha de cálculo y en realidad tienen otros diagnósticos. Con un pielograma esto no lo pueden ver, entonces un diagnóstico alternativo, la más frecuente es quistes, ováricos rotos, diverticulitis, apendicitis, otro tipo de lesiones, ¿verdad? Pero lo importante es el diagnóstico alternativo. Miren, este paciente era un cálculo distal, tenía litiasis renal bilateral, el cálculo, y el cálculo estaba aquí. La que sigue. Entonces podemos ver el uréter, miren,
el uréter dilatado en el mismo paciente que les mostré. Ese es todo el trayecto del uréter. Y se ve incluso ya que va dando vuelta ahí, va acodándose. Y en la parte distal, ahí está el cálculo. Ahí está el cálculo impactado. Ok. La que sigue, por favor. Alteraciones en la posición de los riñones, estenosis ureteropiélicas, la que sigue. El angio renal, verán los pacientes que para trasplante, quistes renales, tumores. Aquí podemos ver la estadificación, ¿verdad? Todas son las indicaciones del Urotac. Como ven, es un estudio bastante amplio. Ahora vamos con el colon. Ese es una colonoscopía virtual, me permite ver, evaluar los pólipos. Entonces va uno navegando en el trayecto del colon. Vean, empezando del recto. Entonces vamos por el colon sigmoides. Entonces la camarita va siguiendo toda la redundancia, ¿verdad? del colon sigmoides. Lo importante en este caso es que son pacientes bien preparados, entonces pueden ver ustedes la pared y la ausencia de residuo fecal, ¿verdad? Que es bien importante en este estudio. ¿Ve? Entonces se los traigo así a la velocidad que uno lo va viendo, y hay software, la máquina tiene también la aplicación de que puede abrirse las paredes del colon para poder ir viéndolo de adelante y de atrás al mismo tiempo, para no tener que dar el viaje de regreso, ¿verdad? Entonces, estos son colon un poco redundantes, ¿verdad? Pero importante, pueden ver la presencia de pólipos, pueden ver la presencia de adenomas, pueden ver la presencia de divertículos en un solo estudio, y con la ventaja de que no requiere ningún tipo de sedación. Fíjense ahorita cómo cambia ya el patrón de las austras cuando uno va llegando al colon transverso. ¿Ve? Se ve diferente. Es prácticamente como que le hicieran una colonoscopía, ¿verdad? Y ahorita termina. Y a veces el problema es en la parte del ciego, ya donde queda un poco de residuo, pero básicamente pues es un estudio bastante diagnóstico, ¿verdad? Ok, termina. Entonces la que sigue, por favor. Este cáncer colorectal tiene dos características. Una, primero, es de que tiene un periodo de latencia subclínico largo, a veces hasta de 10 años. Y segundo, que se puede prevenir, porque si ustedes conocen la lesión que es precursora, esta es la secuencia de adenocarcinoma, si uno conoce la lesión precursora y la extirpa, pues se cura el cáncer, ¿verdad? Entonces esto lo hace susceptible a tamizaje, y la lesión que buscamos, la lesión blanco, es el adenoma avanzado, que es una lesión de arriba de 10 milímetros que contiene hallazgos histológicos de displasia o un componente velloso, la que sigue. Entonces, como la mayoría de los pacientes que se hacen, los mandan los gastroenterólogos, y la mayoría que nos mandan son estos pacientes que tienen colonoscopía incompleta, o los pacientes arriba de 80 años que ya no les pueden hacer colonoscopía. Pero la verdad que hay otras indicaciones, el evaluar lesiones mucosas, por ejemplo, lipomas, seguimiento de pólipos, ¿verdad? Sangrados, pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, plaquetopenia, o que no puedan ser sedados, o problemas de coagulación, y en los pacientes con historia familiar positiva. O sea, las indicaciones, como ven, son amplias. La que sigue, se prepara el colon, se llena de aire, ¿verdad? Y la sensibilidad es bastante similar a la colonoscopía, sobre todo en la lesión que interesa,
que es la lesión de 10 milímetros o más. Y si ustedes lo comparan con el enema de Vario, por ejemplo, solo la mitad de los pólipos detecta el enema de Vario. Entonces ya con prácticamente con esta tecnología, pues ya el colon por enema, ya las indicaciones ya son pocas, por lo menos no para esto, ¿verdad? La que sigue. Las ventajas, como les mencioné, no invasivo, es un estudio rápido. Cuando se compara con la colonoscopía óptica, pues el riesgo de perforación es menor. La gran desventaja, la gran limitante es que es un procedimiento estrictamente diagnóstico, ¿verdad? Si si a alguien le encuentran un pólipo grande, pues hay que hacerle una colonoscopía. Okay, ya prácticamente vamos terminando. En la angiografía, estas son todas las aplicaciones para aorta torácica, aorta abdominal, arterias pulmonares, toda la parte neurovascular, arterias renales, mesentéricas, la parte periférica y la venografía. La que sigue. Un par de ejemplos nada más. Esta señora de 54 años venía con ausencia de pulso en el miembro superior izquierdo y lo que le encontramos fue que ha tenido una estenosis y una estrechez a nivel de la arteria axilar, que de por sí estaba delgada, y además adelgazamiento de la arteria humeral, y prácticamente las arterias del antebrazo pues no se veían. Además, como ven aquí, la aorta estrecha, la aorta distal, las arterias ilíacas, tenía una enfermedad de Takayasu, que es una arteritis con inflamación de la pared y con colaterales. Otra paciente de 33 años, coartación de la aorta, la que sigue. Entonces ven la aorta, el callado estrecho, ¿verdad? Estenótico, y la presencia de aneurismas. Ven aquí un aneurisma en la subclavia derecha, del tronco brachiocefálico, y la gran cantidad de ramas colaterales que uno puede evaluar. Esto, al verlo en los cortes axiales, es bien difícil encontrarle la forma. Es mejor verlo así en los cortes tridimensionales, que esto prácticamente antes pues no se podía hacer. La que sigue. Un paciente con aneurisma de la aorta infrarrenal, la que sigue. Ven el aneurisma trombosado, pero además hay obstrucción de la ilíaca del lado derecho, prácticamente este es el origen, algunas ramas colaterales, y este es el estudio de control. Le colocaron la endoprótesis, el bypass fémoro-femoral, y ustedes pueden ver el bypass completamente permeable, ¿verdad? Entonces este estudio nos permite darle seguimiento a estos pacientes post-tratamiento, ver cómo está la endoprótesis, ver cómo está la permeabilidad distal y verlo también en los planos transversos. La que sigue. Múltiples ejemplos, hay para miembros superiores, arterias pulmonares, las endoprótesis ilíacas, aneurismas, obstrucción. La que sigue. Y lo que les mencionaba, miembros para aorta, miembros inferiores, pueden ver perfectamente el seguimiento de la arteria femoral, poplitea, las ramas distales. Vemos si hay obstrucción, las ramas colaterales. La que sigue. Fístulas, incluso las ramitas de los dedos, ¿verdad? Se pueden ver. Y en los pacientes con venografía, para ver insuficiencia venosa. La que sigue. Y por último, algunas aplicaciones de músculo esquelético, fracturas, diferentes tipos de fracturas. Y esto es importante para el ortopeda porque a veces son fracturas complejas que necesita verlas en diferentes proyecciones, rotarlas para poder determinar la cirugía. La que sigue. Lesiones costales, Klippel fail con Sprengel, las lesiones de la pared torácica, el pectus excavatum asimétrico, aquí lo pueden ver, fracturas de Lefort. La que sigue. Condromas, tumores, ¿verdad?, de las vértebras, incluso ven ustedes los tendones, se pueden ver bien, lesiones gruesas en los tendones, se pueden ver tumores, quiste osteoneurismático en el pie. La que sigue. Y esta es la última. Fíjense el paciente con polidactilia. Aquí se ve el dedo accesorio, aquí está el huesito, pero le sirve al cirujano porque aquí uno puede ver el tendón, el tendón que va para el dedo. Entonces toda esta información le sirve para planeación quirúrgica. Y este paciente, el que salió en primer impacto, que le metieron la varilla, llegó a un hospital nacional, y no le vieron la varilla obviamente porque estaba adentro, entonces lo suturaron, ¿verdad? Y la varilla quedó adentro. Con el tiempo, pues con cuerpo extraño, fue saliendo, ¿verdad? Entonces llegó al hospital así, con esta varilla de fuera.
ahí lo operaron y prácticamente pues quedó bien. La que sigue, y muchas gracias.